me dicen si paro. ¿Qué es el lawfare? Ya se ha hablado muchas veces aquí, es en mayúsculas, se me fue. Es la judicialización de la política consistente en el abuso del derecho y el uso de la difamación, normalmente en nombre de la lucha anticorrupción, porque esa es otra cosa. Ellos luchan contra la corrupción y son unos corruptos que nos han robado hasta la lucha anticorrupción. Hablan lo que nunca cumplen, hablan en nombre de la democracia y desprecian la democracia. Miren lo que está pasando con Bolsonaro. Hablan de la libertad y desprecian la libertad. Aman su libertad y entendida como explotar a los demás, como poder hacer lo que les da la gana. También nos hablan de la corrupción cuando ellos son los corruptos. Y uno no sabe si reír o llorar. Cristina lo dijo, mientras más buscan la ruta del dinero, encuentran su dinero en sus guaridas fiscales, esos paraísos fiscales. Y ahí ¿para qué? Para destruir moral, política, económica y judicialmente a los adversarios políticos. Uno leyó en juicios, como uno es ladrón, tiene que trabajar para pagar abogados, vender casa, carro. Peor aún, la gente no encuentra trabajo porque es perseguida. En el caso ecuatoriano se hacían listas de los correístas, los denunciaban por Twitter, los periodistas, ¿no? Y ahí hay correístas, y ese es correísta. Si alguien hacía un servidor público un retweet, lo votaban al día siguiente, de las empresas también. Entonces la gente sin trabajo, sin dinero, vender casas, esto ha destruido familias. Mi equipo de gobierno tiene decenas, si no centenas, de casos penales, y dirán, ah, no, pero entonces porque son corruptos, vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? Y centenas, sin lugar a dudas, de casos administrativos y civiles. Yo solamente tengo como 70 millones en glosas, ¿no? Entonces, destruir moral, quitarte la moral política, económica y judicialmente a los adversarios políticos. Se aplica especialmente a dirigentes progresistas que han ejercido el poder, y aquí dos reflexiones. No únicamente a dirigentes progresistas, a Alan García le aplicaron el lawfare, pero vamos a ver por qué, sobre todo a dirigentes progresistas, porque es sistemático, una estrategia sistemática regional, y lo clave son los medios de comunicación que son de la derecha. Cuando no hay peligro externo, se pelean entre ellos y cae un Alan García. Pero cuando hay peligro de sistema, toda esa batería es orientada a los dirigentes progresistas. Al profesor Moro no le gustaba la palabra lawfare, tiene razón, es un anglicismo. Esto viene de principios de siglo, porque esto fue racionalizado por el ejército estadounidense para neutralizar líderes en el Medio Oriente, y después se les ocurrió que servía también para neutralizar dirigentes políticos progresistas. Pero la buena noticia es que hace 3, 4 años ustedes hablaban de lawfare, nadie sabía qué era. Ahora es rara la persona que no sabe lo que es el lawfare. Y obviamente, como les decía, se aplica a dirigentes progresistas que han ejercido el poder. ¿Por qué? Para tener de qué acusarte, para crear esa narrativa. Cuando tú tienes 10 años de presidente, claro que vas a tener casos de corrupción. Te hacen creer que antes éramos Suiza y no había casos de corrupción, que la corrupción empezó con los gobiernos progresistas, como en Argentina, como en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, ¿no? Te hacen creer que si el conserje robó llantas, el culpable es el presidente, ¿no? Porque debe saber todo. Y cuando tienes 10 años en el poder, hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano, en Alemania ha habido casos de corrupción, en España. Una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es tolerar la corrupción. Y jamás hemos tolerado la corrupción. Pero además es fácil inventar casos de corrupción, porque nuestras legislaciones son tan complicadas. Le di el ejemplo de los certificados de tesorería, les puedo dar otros ejemplos, ¿no? Que siempre te va a faltar una coma. Es muy probable que te falte algún requisito, un detalle, y si tienes mala fe y autoridades de control que buscan perseguirte, van a hacer de eso una parafernalia con el apoyo de los medios de comunicación. De ahí lo que le decía, ¿por qué las decenas y no centenas de juicios penales? No porque somos ladrones, todo el mundo, sino porque hay una persecución, y con 10 años en el poder, ¿no? Buscan la última coma que faltó, y en lugar de decir pongan la coma o a lo sumo un llamado de atención, te crean la lista de pasajeros en el avión presidencial. Te hacen juicios penales de cosas tan tontas y te crean toda una narrativa. Es que no ponían la lista de pasajeros porque llevaban gente a los paraísos fiscales para depositar subrepticiamente dinero, ¿no? Y te crean toda la narrativa. Entonces, esto es por haber ejercido el poder. Pero esa reflexión es importante, porque algunas veces el peor fuego es el fuego amigo. Entonces, la propia izquierda, cuando son gobiernos de derecha y roban, ¿tienen caso de corrupción? No, es que son de derecha, no hay problema. Pero si uno tiene un caso de corrupción, todos somos unos inmorales, ¿no? Les insisto, esta idea es fuerza. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Con dolor les digo, en América Latina eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción, y jamás hemos tolerado esa corrupción. Tiene 2 ejes fundamentales el lawfare.
los cuales no podría darse. El mediático, fundamental, y el judicial, el partido mediático y el partido judicial. La prensa la que permite el lawfare. Con una prensa honesta, por un momento, si lo que le hicieron a Lula, lo que me hacen a mí, lo que le hacen a Cristina, le estaría haciendo Maduro a un dirigente de derecha, ya estaría en el Tribunal Penal de La Haya y denunciado por la prensa todos los días, ¿verdad? Entonces, la prensa es la que debe poner freno a estos abusos y es la cómplice de estos abusos. O sea, un eje fundamental del lawfare son los medios de comunicación. Esto es un problema gravísimo. Y por eso les digo, sistemáticamente se persigue a líderes progresistas, porque obviamente los medios de comunicación pertenecen a la derecha. Nosotros no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Y esa otra idea fuerza para los progresistas. Y el sistema... ¿Por dónde empezamos? Los medios, evitar que los medios difamen, que hagan el asesinato de lo que llaman el character assassination, que es lo que hacen ellos, ¿no? El linchamiento mediático que luego hace que, si los jueces y fiscales no siguen eso, son corruptos ellos también. ¿Por dónde verías tú que podemos salir de esto? Tú me pides la solución de fondo sin tocar a los medios, no perder las elecciones. Pero no vamos a resolver el problema del lawfare si no resuelve el problema mediático. Yo creo que no hay salida. Incluso el problema judicial, que también hay que resolverlo, si no se resuelve con medios decentes, está controlado. Pero aquí el factor determinante son los medios de comunicación. O sea, uno podría concluir... Eso lo tenía al final, algunas reflexiones, pero es un camino a recorrer muy largo. De hecho, los medios se han convertido en la principal amenaza a la democracia en nuestros países. Nos han robado la democracia, por el amor de Dios. La democracia era popular, del pueblo, de la gente. Ahora tenemos democracia mediática, es de los medios de comunicación, ¿no? Un elemento sustancial de la democracia son elecciones libres. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libre. Pero los guardianes de la verdad, o los supuestos guardianes de la verdad, los medios, los periodistas, son los primeros en robar toda esa verdad.